buenas y bienvenidos a este episodio de Fisio Podcast en español. Fisio Podcast es el primer podcast italiano de fisioterapia y rehabilitación. Ya veo vuestras caras. Estaréis diciendo, ¿qué coño hace un italiano un episodio en español? Habla muy mal, tiene una pronunciación muy extraña. La verdad es que esta es la segunda vez que pruebo esta experiencia en español y hoy tengo el placer de proponer al mundo hispanohablante la entrevista que hice hace unos meses con el doctor Luigi Stecco, creador del método de manipulación facial. El interlocutor de hoy obviamente no será el doctor Stecco, sino el señor Fernando Menaches, fisioterapeuta, coordinador de los cursos de Luigi Stecco en España y profesor oficial de manipulación facial. Esta es la traducción completa de la entrevista original en italiano. Espero que podáis perdonar mi pronunciación y gramática. Entonces, ¿estáis listos? ¡Empecemos! A cura di fisioterapia in Appennino. Buenos días, doctor Stecco, y bienvenido a Fisio Podcast. Buenos días a usted también y a todos los oyentes de Fisio Podcast. Siempre es emocionante entrevistar a colegas y especialmente a profesores como usted. Le da prestigio a mi podcast y me da la oportunidad de conocer profesionales que han dejado y aún están dejando su huella en el mundo de la fisioterapia. Entonces, para romper el hielo, cuéntenos sobre usted. ¿Por qué eligió ser fisioterapeuta? Fue una elección un poco obligada, debido a que cuando estaba terminando el instituto era una época en la que no había mucho trabajo y en el año 72 se abría la primera escuela de fisioterapia en Italia y me dijeron, con esa profesión vas a tener un puesto de trabajo asegurado y bueno, me metí allí sin saber muy bien dónde me estaba metiendo. No sé si este sigue siendo el caso hoy. Sin embargo, funcionó bien porque aparentemente ayudó a los fisioterapeutas modernos a aprender a trabajar de manera efectiva y eficiente. De hecho, usted es el creador del método Stecco de manipulación facial, que encuentra aplicación en el aparato locomotor y, si no me equivoco, incluso en las disfunciones viscerales. Ha escrito libros en diferentes idiomas, organiza cursos en diferentes países, por lo que me gustaría aprovechar su presencia aquí hoy para dar a nuestros oyentes información completa sobre su trabajo. Por lo que le pregunto, ¿cómo nace el método Stecco? Nació del deseo de ayudar a los pacientes y no me limité solo a lo que aprendí en la universidad. Antes de terminar ya me fijaba en lo que hacían, por ejemplo, los curanderos. Y después hice diferentes cursos como el masaje conectivo de Dicke, estudié artículos de diferentes autores, el método Cyriax, sobre la doctora Travell, sobre Ida Rolf. Y de todos estos predecesores fui cogiendo lo que me parecía más interesante y lo que me ha ido ayudando realmente a establecer con el paso de los años este método que sobre todo sigue la arquitectura de la fascia. Pues bueno, la fascia, que es precisamente el tema central de nuestra conversación. En los viejos textos de anatomía y fisiología, recuerdo que con el término fascia nos referíamos a esa funda, digamos, envoltura fibrosa de los músculos, epimisio, perimisio, endomisio. En la práctica, todo se redujo a la miofascia, pero la fascia es mucho más. Entonces le pregunto, ¿qué es la fascia? De hecho, si miramos en el diccionario, la fascia viene definida como una banda de diferentes materiales que sirve para envolver a cualquier objeto. En términos médicos, la fascia es aquello que envuelve a los músculos, pero esto es una visión muy reducida. Ya que has citado el endomisio, el perimisio, etc., esto es un paso adelante, ya que aunque en la última edición de Gray la fascia viene definida como tejido conectivo de envoltura, de contención de los músculos y poco más.
Entonces, es una estructura que tiene la necesidad de ser más estudiada y analizada. Y por suerte ahora en la Universidad de Padova, que está mi hija Carla, que enseña anatomía, se está investigando desde el punto de vista fisiológico, histológico, anatómico y con disección. Y se está viendo cómo está compuesta y cómo funciona. Cuando escuchamos la palabra manipulación, pensamos en la imaginación colectiva, siempre en esas técnicas manuales caracterizadas por la cavitación, con el clásico ruido, pero este no es el caso. ¿Qué significa entonces manipulación de la fascia y en qué consiste? Manipulación quiere decir siempre un trabajo hecho con las manos. Y estas manos, si se enfocan en las articulaciones vertebrales, pues entonces tenemos las manipulaciones vertebrales, articulares, osteopáticas o de quiropraxia. Mientras nuestras manos se enfocan en este tejido que es la fascia, que es el único que es maleable, plástico, y nosotros podemos intervenir para modificarla y llevarla a su situación normal y fisiológica. ¿Cuál es la relación entre dolor y fascia? Como decía antes, la fascia es el único tejido plástico y maleable, pero también es elástico. Y las terminaciones nerviosas, para ser estimuladas, tienen que estar implantadas sobre una estructura que las estira. Y pueden ser estiradas por encima de su límite fisiológico, provocando dolor. Entonces, no podemos hablar de dolor muscular en cuanto a que el músculo es un tejido que se alarga, se acorta y no tiene en sí mismo como tejido algo receptores. Hablamos de dolor articular, pero también la articulación en sí no puede crear dolor, porque la presión sobre los meniscos y el cartílago estando de pie nos haría daño. Estas estructuras la madre naturaleza las ha privado de nociceptores. Entonces el único tejido que está ahí hecho a posta para sentir cualquier movimiento o estiramiento fuera de la fisiología de la estructura perfecta de nuestro cuerpo es la fascia. Entonces podemos encontrar ahí muchos algorreceptores o receptores polimodales que son mecanorreceptores para percibir el movimiento, la propiocepción. Pero cuando son estirados más allá de su límite fisiológico, funcionan como algorreceptores. Y entonces señalan una disfunción y sobre esta disfunción es donde la manipulación fascial va a actuar. Muy interesante. Recientemente entrevisté a un colega español, mi primera experiencia bilingüe. En resumen, espero que no fuera un fracaso total como esta. Que desarrolló un método llamado maestro de cadenas miofaciales, pero aparte de la diferencia de enfoque, realmente me gustó el hecho de que este colega consideró su método directo a la causa y no al síntoma, refiriéndose a la tensidad de la fascia, que explica cómo un problema en un punto puede generar un síntoma hacia arriba o hacia abajo. ¿El método Stecco también tiene esta filosofía o es parte de los llamados métodos sintomáticos? La primera cosa que manipulación fascial ha propuesto, uno de los primeros conceptos desarrollados, es de no actuar sobre la articulación que sufre, sino sobre el motor que mueve la articulación, sobre el músculo y la fascia que los conecta. Si uno tiene dolor de rodilla, la rodilla solo es donde se manifiesta el síntoma, el conflicto o la falta de coordinación. Pero entonces es útil buscar el centro de coordinación de esta musculatura que mueve la articulación. En fase aguda no vamos a actuar sobre la articulación inflamada, sino que nos podemos mover arriba o abajo para trabajar sobre el centro de coordinación que coordina el movimiento y la activación muscular, y que siempre es extraarticular. Mientras en la articulación encontraremos otros puntos, que son los centros de fusión, que tienen una función diferente. Y entonces este centro de coordinación es el punto que genera dolor, ¿verdad? ¿Y cómo se encuentra? Esta es una parte un poco difícil, porque si uno no hace los cursos, solo leyendo los libros es difícil de localizar.
Porque en las escuelas de fisioterapia no se enseña esta palpación específica de la fascia y de los centros de coordinación. Algo similar podemos encontrar en acupuntura, pero a veces se puntura sin una precisa palpación del punto. Pero nuestros puntos, los CC, se palpan con una lógica motora y se facilita esta palpación con el proceso que se enseña en los cursos de manipulación fascial. De todas formas, si uno no tiene un don particular, como por ejemplo los antiguos curanderos que se basaban en una palpación muy específica para encontrar lo que ellos llamaban músculos o tendones montados, incluso un fisioterapeuta que acaba de empezar puede sentir y tratar los puntos después de conocer algo de la lógica científica. Aprovecho esta oportunidad de que mencionó la acupuntura porque, sabiendo que lo estaba entrevistando, algunos colegas me dijeron: pregúntale esto, pregúntale lo otro. Y entonces le hago una pregunta rápida. ¿Hay una correspondencia entre los centros de coordinación, los puntos de acupuntura y los puntos gatillos? He tenido la fortuna de escuchar a Travell y Simons y ellos excluían inicialmente esta asociación. Mientras últimamente muchos están de acuerdo en que existe una correspondencia entre los puntos de acupuntura y los trigger point. Y todos los puntos de acupuntura corresponden con centros de coordinación y centros de fusión de manipulación fascial. El último libro que he publicado, que se llama Acupuntura, Medicina Occidental y Manipulación Fascial, con este texto pongo en evidencia cómo todos los puntos encuentran una correspondencia anatómica y fisiológica incluidos en esta visión de la arquitectura fascial. Entonces, existe una unión muy estrecha entre la manipulación fascial y la acupuntura. Le hago una pregunta un poco específica, pero estoy muy interesado porque también soy biólogo y fisioterapeuta. En la patogénesis de las disfunciones faciales, en este caso en la densificación de la fascia, ¿qué papel juega el ácido hialurónico? El ácido hialurónico es un elemento esencial sobre el cual están centrando mis hijos sus investigaciones. Sobre todo Antonio, que está en la Universidad de Nueva York, está investigando la utilización de la hialuronidasa para modificar la consistencia de esta densificación del ácido hialurónico. Este ácido parece el máximo responsable de la alteración de la fascia y por tanto del origen del dolor. Por eso las investigaciones en este campo han sido presentadas también en el último congreso de manipulación fascial de hace 10 días en Padova, donde algunos biólogos como Caterina Fede están investigando en este campo sobre esta función y sobre la alteración del ácido hialurónico. Algunos de estos artículos los podéis encontrar en Medline, donde tecleando Fascial Manipulation o Exteco, etc., encontráis unos 150 artículos científicos indexados sobre esta materia y sobre el método. Recuerdo que cuando era estudiante ya estábamos hablando de la fascia, las cadenas, la tensigridad, y nos sentíamos perdidos los estudiantes cuando nos contaron acerca de métodos manuales como Rolfing, Sirias, el método Stecco, el método de distorsión facial de Tipaldos y otros. ¿Cuál es entonces la diferencia con los otros métodos? En manipulación fascial remarco una característica fundamental. Nosotros seguimos el método científico. Recogemos los datos, que en término médico se llama anamnesis, pero no es una recogida generalizada e indistinta. Es una recogida de datos dirigida al problema que tiene el paciente y al mismo tiempo sigue una cronología en el tiempo. Entonces, se trata de encontrar la causa del dolor actual, pero relacionada con los diferentes síntomas o disfunciones precedentes. De modo que no hay que enfocarse solo en el último evento, sino que más bien sobre todo aquello que ha sucedido anteriormente y que ha llevado al dolor a su situación actual.
Después, la característica fundamental del método es la de formular un primer plano terapéutico. Obtenemos una hipótesis sobre todos los datos recogidos que habrá que verificar con lo que llamamos valoración motora. Por eso se hipotetiza, por ejemplo, que una lumbalgia que sufre el paciente está relacionada con una disfunción de la fascia que coordina el movimiento sobre el plano sagital. Se pide al paciente que haga movimientos en los 3 planos del espacio. Y si en efecto el movimiento más doloroso, más limitado o más comprometido es sobre el plano sagital, entonces tenemos la confirmación de que la hipótesis ha sido verificada. Se hace una segunda hipótesis para ver si con la palpación el punto que mueve el segmento lumbar en el plano sagital está comprometido. Y si la palpación lo confirma, se pasa al tratamiento. Después, hecho el tratamiento, se verifica el resultado. Entonces, el método científico se confirma o se desmiente. Si el paciente cuando se levanta se siente la mitad de mal o no siente ningún dolor de los que tenía antes, quiere decir que la hipótesis era correcta, que el plano terapéutico ha sido validado. Y esto demuestra la validez del método, ya que obtenemos respuesta inmediata de la efectividad del tratamiento. Bueno, entonces hay una anamnesis detallada, un proceso de evaluación y, digamos, un diagnóstico bien estructurado. Y luego llegamos a la sesión. Entonces, y esta es la pregunta que todos esperan, ¿cómo se lleva a cabo la sesión de manipulación facial? Es así, como lo acabo de describir. Entonces, se procede con la recogida de datos. Se hacen las hipótesis, se hacen las valoraciones y se hace el tratamiento. El tratamiento es la parte más negativa desde el punto de vista del método, porque hay que buscar el punto hiperálgico. Los pacientes en general lo entienden y aunque sufren sabiendo que ese dolor no lo provocamos nosotros, sino que está ahí dentro, además son ellos mismos los que a veces dicen, si te mueves un poquito más aquí o un poquito más allá, lo siento más, y te dicen, ahí es el punto donde duele. Y de este modo, incluso si les duele, ellos son los primeros en comprender que es un dolor que no está determinado por nosotros, que tienen ellos dentro, que es un dolor que tienen y que están deseando que se lo quitemos. De hecho, existe el mito de que el método Stecco es tan efectivo como doloroso en la sesión. Muchos dicen que el paciente sufre muchísimo, pero al final está mejor. Pero ¿es cierto que es tan doloroso y por lo tanto no todos lo pueden tolerar? Bueno, llevo más de 40 años aplicando este método y al principio, cuando todavía trabajaba en el hospital, tuve el único paciente de unos 40 años más o menos que dijo, prefiero quedarme con el dolor en lugar de pasar por esto. Pero fue un caso en el que todavía no podía garantizar resultados. También sucede en acupuntura, porque en estos días hemos hecho un workshop sobre el paralelismo entre la acupuntura y manipulación facial y hemos visto acupuntores de fama mundial, como la profesora Ling, y también ellos buscan el punto más doloroso antes de meter la aguja, cosa que no es muy agradable. Hemos aplicado este tratamiento a unos fisioterapeutas que conocían manipulación facial y confidencialmente me han dicho, casi que soporto mejor manipulación facial que estas agujas que entran, salen, rotan, etc. Entonces, no está tan claro que manipulación facial sea más dolorosa que otros métodos que buscan también este punto hiperálgico. El hecho mismo de que la madre naturaleza haya puesto el punto hiperálgico es porque nos está diciendo que es ahí donde está el problema. Nos lo señala como una flecha de esta manera. ¿Cuántas sesiones son necesarias para tener un resultado, la resolución del síntoma o más bien del problema? El número de sesiones depende de la complejidad del síntoma, de la disfunción del paciente. Por ejemplo, una lumbociática que lleva ahí 1 año y medio, que no deja dormir al paciente. Si con una sesión se reduce la tensión un 20-30%, es ya un buen resultado.
En la segunda sesión se ajusta el tratamiento, pero a veces con una sola sesión se puede solucionar el problema. Sobre todo el que está empezando a trabajar con la técnica necesita 2 o 3 sesiones. Yo recomiendo que si se empieza un tratamiento y después de 2 o 3 sesiones no se ven resultados, es mejor decir siempre al paciente que vaya a su médico y le haga otras pruebas antes de seguir. Pero si la situación se modifica, ya con la primera sesión, quiere decir que la patología es modificable, más que patología disfunción, y es modificable con las manos en general. ¿Cuál es la frecuencia de las sesiones? ¿Semanal? Es semanal por el hecho de que manipulación fascial tiene el objetivo de inflamar el tejido densificado. Y por lo tanto, la inflamación, como sabe muy bien usted, es un proceso que el cuerpo usa para reparar. Entonces, nosotros buscamos el punto más rígido, más densificado. Lo movilizamos y aparece el dolor, ya que vamos a estirar terminaciones nerviosas libres que están embebidas en este tejido densificado. El dolor desaparece ejerciendo la misma presión y el movimiento después de 2 o 3 minutos en función de la cronicidad de la densificación. Cuando repentinamente desaparece, el paciente se queda también sorprendido, y esto demuestra que no somos nosotros los que hacemos daño al paciente, sino que el daño estaba ya dentro, escondido entre los pliegues de la fascia, y por lo tanto, cuando el tejido está inflamado durante 2 o 3 días, puede doler durante este tiempo y no se puede actuar enseguida porque el cuerpo necesita restablecer su equilibrio, su tensión, su postura. Entonces, después de 8 días más o menos, se valora de nuevo dónde vamos a actuar y se trata en función de lo que aparece en ese momento, que incluso puede ser de hace tiempo o un dolor que no notaba desde hacía mucho tiempo. Aprovecho esta oportunidad para agregar otra pregunta de un colega. Se habló de dolor durante el tratamiento, pero aquí me dicen, ¿es cierto que después de una sesión se puede formar un hematoma? Sí, vamos a ver. Inicialmente esto me sucedía, pero a día de hoy los hematomas pueden salir en personas que tienen una fragilidad capilar y que se ve que tienen ya algunos de ellos antes de iniciar el tratamiento, por lo que al friccionar ligeramente puede aparecer alguno. Pero aún así, en estos pacientes, si se le hace la maniobra con cuidado y de una manera especial, con la presión apropiada, no aparecen hematomas. Al inicio, algunos terapeutas me enseñan callos en los dedos o en el codo porque aprietan demasiado, más de lo necesario. Es decir, que en vez de concentrarse en buscar el punto hiperálgico, se limitan al punto sensible, al punto Ashi, llamado en acupuntura, y lo presionan e insisten y entonces pueden crear un hematoma, una inflamación que es inútil. Después, el paciente muy a menudo confunde también un hematoma con una rojez por inflamación. Esto es fisiológico. El hematoma no es fisiológico, pero sucede a menudo por este motivo, porque no se encuentra el punto densificado y nos confundimos con un punto doloroso, que no es el que tenemos que tratar, porque cuando la fascia está densificada se crea una sensibilidad bastante generalizada de la zona circundante. Porque, por lo que sé, el propósito de la manipulación es producir un calentamiento de la fascia, el calor. Como bien sabe usted, la fricción crea calor. El calor modifica, hace pasar el ácido hialurónico o la sustancia fundamental en general de la fascia de una estructura gel viscosa a una estructura sol, más fluida, más deslizante. Y entonces la manipulación fascial, más que la compresión isquémica de los trigger point, más que otros métodos que usan un tacto más superficial, desarrolla más calor con la presión, con la fricción, etc. Y entonces consigue antes esa modificación de la sustancia fundamental de la fascia. Y esto es un hecho que ha sido demostrado en el Instituto Tecnológico de New Jersey.
¿Y la realineación de las fibras ocurre espontáneamente o se necesitan ejercicios de estiramiento en casa entre las sesiones? Efectivamente. Esto es un debate que se genera porque se dice que es necesario enseñar al paciente también algunos ejercicios. Ahora, si nosotros hemos creado una tensión justa, solucionando no solo uno, sino diferentes puntos densificados que creaban una tensión anómala sobre la fascia, entonces el cuerpo puede moverse de un modo más fisiológico y las fibras de colágeno se orientan según estas nuevas tensiones. Después, si uno quiere hacer algo de movimiento, algún ejercicio, haría falta averiguar los ejercicios más apropiados para esa unidad miofascial que hemos movilizado, para esa secuencia miofascial. Y entonces sería un trabajo, unos deberes para casa bastante, a veces pesados para el paciente. Y además también son difíciles de enseñar con precisión. Entonces, yo aconsejo siempre a los pacientes que se muevan, porque el movimiento es salud, el movimiento es vida. Pero harán falta más investigaciones para encontrar una serie de ejercicios y de consejos más personalizados, según los puntos que hayamos trabajado, de manera que el paciente haga algo que sea realmente útil y que no tenga solo más deberes que hacer en casa y después que encima no sean muy útiles ni específicos. ¿Cuáles son las indicaciones para la manipulación facial y las contraindicaciones, si hay alguna? Bueno, visto que hablamos también de acupuntura y de otros métodos, las indicaciones son todas aquellas que tienen la acupuntura y los otros métodos. Prácticamente actúa sobre todas las disfunciones del aparato locomotor y también sobre todas las disfunciones de los órganos internos. Pero este es un campo todavía que no está muy difundido. El 95% de mis pacientes, que me conocen desde hace más de 40 años, cuando les digo ¿tienes también alguna disfunción como colitis, cistitis, un nudo en la garganta, esofagitis, dificultad respiratoria? Me dicen, ¿por qué? ¿Tú también puedes mejorar esto? Y porque a pesar de haberlo dicho tantas veces, haberlo escrito, parece que siempre es algo extraño. Piensan que la terapia manual es solo para las disfunciones musculares, pero la terapia manual puede ayudar muchísimo en estas disfunciones internas. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasará antes de que esto sea algo habitual y la gente lo conozca como una posibilidad? Pero yo estoy muy contento de decir esto aquí ahora, en esta transmisión de radio, porque espero que alguien lo entienda y también transmita este mensaje. Y esta es también mi intención, hacer que todo el mundo conozcan este método y estos aspectos muy válidos que merecen la pena investigar. En resumen, estamos casi al final. La pregunta que le hago es esta: ¿cómo se puede aprender manipulación facial? Bien, como ya he anticipado hace un momento, uno puede coger los libros y puede comenzar a estudiarla, y si tiene buena comprensión puede también intentar aplicarla. Pero el camino más directo y más seguro es participando en los cursos de primer, segundo y tercer nivel, donde se enseña la manualidad, la localización precisa de los puntos, etc. En el primer nivel, los centros de coordinación. En el segundo, los centros de fusión articular. Y después, en el tercero, las disfunciones de los órganos internos. Y cómo interactuar con las fascias internas. Pleura, peritoneo, fascia renal, vesical, etc. Entonces, el recorrido básico es este, y muy a menudo el que hace estos cursos los tiene que repetir para aprenderlos bien. El primer nivel dura 6 días, el segundo otros 6 y el tercero 7 días. Pero si uno quiere tener una formación más completa, puede participar en la Escuela de Manipulación Facial, que dura 3 años. Son 6-7 fines de semana al año y también hay un día entero de prácticas donde el profesor sigue personalmente a 4 alumnos para que aprendan mejor el método, y entonces cuando acaban la escuela son automáticamente manipuladores faciales certificados. Por lo tanto, tienen la seguridad tanto ellos como los pacientes de que van a realizar un tratamiento siguiendo los principios fundamentales de manipulación facial.
La última pregunta, en resumen un poco así rápido. ¿Cuál es el lema del método? Sí, el lema es Manus sapiens potens est, que quiere decir que solo teniendo en la cabeza conocimientos podemos ser eficaces en el tratamiento. Si no se conoce la arquitectura de la fascia y todas las nociones que os he contado rápidamente en esta entrevista, entonces si no se conoce todo esto, la mano se pierde. No sabe dónde tocar, dónde actuar y sobre qué tejido. Por lo tanto, solo el conocimiento guía la mano. Podría concluir hablando sobre mis inicios en la fisioterapia, como decía antes, cuando todavía estaba en la facultad. Me interesé por los curanderos porque quien iba a verlos tenía unos resultados buenísimos que yo no obtenía con lo que hacía. Y estos curanderos eran muy amables conmigo y me decían, venga, siente esto, aquello, prueba. Pero yo no conseguía buenos resultados porque todavía no tenía esa sensibilidad. Por eso, nuestro lema dice que solo sabiendo se puede ayudar al paciente. Está bien. Mientras estamos en eso, tenemos la última pregunta de un colega y luego terminamos. Nos aprovechamos de usted aquí. Simone me pregunta, en el síndrome miofacial, ¿qué efectos tienen el calor, el frío, el estiramiento y la movilización? Bueno, en el señor miofascial habría un capítulo enorme. Es como la fibromialgia, que comprende todo. Son términos que hoy en día están de moda, pero es necesario saber si este síndrome miofascial ha creado una inflamación en la articulación. Y sobre la inflamación es mejor el frío. Pero si esa inflamación está determinada por una rigidez del músculo o de la fascia, entonces sobre la fascia es mejor el calor para disminuir la tensión. Por lo tanto, sobre la misma situación se debe actuar con dos elementos diferentes. Entonces, en la parte inflamada articular pondremos hielo y en la muscular pondremos calor para disminuir el espasmo. Y con el estiramiento igual. Si hay una densificación, ¿cuántas veces me han venido deportistas que dicen que han hecho muchos estiramientos y no se les pasa la tensión? Inconscientemente, el cuerpo bloquea el músculo antes que se desgarre, porque la densificación es el camino hacia el desgarro muscular, ya que el tejido conectivo, una fascia densificada, es rígida, y cuando la estiras voluntariamente no se llega a dañar, porque probablemente el dolor te bloquea. Por el contrario, sucede que jugando, haciendo deporte, tienes un tropiezo y se estira esa parte densificada, y entonces sí que se produce un daño anatómico. Esto es que el dolor, incluso el que provoca manipulación fascial, es la salvaguardia de nuestra integridad física. Por esto, no tenemos que denigrar al dolor como una cosa a evitar, sino que considerarlo como el elemento clave para ayudar al cuerpo y entender dónde poner las manos. Muy bien, ha sido muy claro. Gracias, Dr. Stecco, por estar aquí con nosotros hoy. Fue un placer conocerle y espero, de hecho estoy seguro, de que nuestros oyentes ahora tienen ideas más claras sobre lo que significa manipulación facial. Será bienvenido en el futuro para tener otra conversación. Gracias de nuevo y buenas noches. Le agradezco a usted, señor Alessandro, que me ha dado esta gran oportunidad de dar a conocer mejor este método y espero que a través de Fisio Podcast llegue a muchos más colegas e incluso también a médicos que conozcan esta nueva propuesta terapéutica. Gracias y buenas tardes. Y eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado este episodio y que mi español no haya sido tan terrible como me pareció. Agradezco al señor Menaches por su disponibilidad en traducir esta entrevista y espero ir pronto a Alicante para conocerlo en persona. Un saludo y un abrazo desde Italia. ¡Chao! Corner bar
ask her to dance and no rock and roll. She waits so slowly, her hips are swaying, the hands are moving so hard. His hand is slipping along her thigh, the breath is now starting.